Hola amigos y colegas, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Gracias por estar conectados. Saludito a Olimpo, Nuris, Karina, Arturo y a todos los que se van conectando a esta sesión. Bueno, estamos hablando de arrendamientos. Hoy vamos a estudiar cómo se trata o qué es lo que sucede con los estados financieros de los arrendadores en arrendamientos financieros. Probablemente nosotros siempre hemos tenido la concepción de que el arrendador en un arrendamiento financiero sería un banco, pero recordemos que la norma, la sección 20, me obliga a evaluar los contratos y es posible que nos encontremos siendo arrendadores en un contrato de arrendamiento financiero y de pronto ni cuenta nos hemos dado. ¿Listo? Entonces recuerde siempre hacer la evaluación que se pide al inicio de la sección 20 y si resulta siendo un arrendador en arrendamiento financiero, entonces aquí les tengo el tratamiento. ¿Listo? Muy bien. Párrafo 20.27 inicia este asunto. Entonces, ¿cómo se reconoce inicialmente y cómo se mide un contrato de arrendamiento financiero de parte del arrendador? Ojo, si usted tiene una bodega y la alquila, no es esto lo que tiene que hacer. Esto es cuando usted tiene un contrato que después de evaluarlo se considera que es un contrato de arrendamiento financiero, pero un contrato común y corriente de alquilar una bodega, una oficina, una casa, no suele ser clasificado como arrendamiento financiero. Bien, un arrendador reconocerá en el estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamiento financiero y los presentará como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Aquí aparece un concepto, está resaltado, quiere decir que es un concepto que está definido en la norma y vamos a hablar de este tema. ¿Qué es eso de la inversión neta en el arrendamiento? Y aquí mismo hay una breve explicación. La inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta del arrendador descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Y la inversión bruta en el arrendamiento es la suma de los pagos mínimos que va a recibir y cualquier valor residual no garantizado que le corresponda al arrendador. ¿Ok? Entonces, básicamente la inversión neta es el valor por el cual aparecería o tendría que contabilizarse el activo en el momento del reconocimiento inicial. ¿Ok? Ojo que cuando el arrendador en un arrendamiento financiero entrega el bien o lo pone disponible para el arrendatario, recuerde que el arrendatario es el que reconoce ese activo. Si se trata de una máquina, de un vehículo, de una bodega, oficina, lo que sea. Pero el arrendador entonces tiene que dar de baja ese activo que entregó en arrendamiento. Y en su lugar lo que debe reconocer es una partida por cobrar. O sea que básicamente entregar un activo en arrendamiento cuando el arrendamiento se clasifique como financiero da como resultado que el arrendador tenga que dar de baja el activo como si lo estuviera vendiendo y en su lugar reconocer una cuenta por cobrar. Entonces, por esa razón, si usted tiene por ejemplo una casa que adquirió o está pagando por leasing, esa casa no va a estar en los estados financieros del banco que se la entregó. El banco lo que va a tener es una cuenta por cobrarle a usted por lo que se deba, lo que usted deba de ese contrato de arrendamiento, descontados los intereses. Los intereses no se reconocen al inicio, sino que se van reconociendo con el paso del tiempo. Muy bien. Para arrendamientos financieros distintos de los que involucran a un fabricante o distribuidor, que también es arrendador, los costos directos iniciales se incluirán en la medición inicial de los derechos de cobro por arrendamiento financiero y reducirán el importe de ingresos reconocidos a lo largo del plazo de arrendamiento. Aquí hay una situación especial. La norma me habla de fabricantes o distribuidores que también son arrendadores. En algunas ocasiones, o mejor dicho, usted puede llamar a un proveedor de maquinaria y decirle cuánto cuesta la máquina y le dicen vale $1.000.000, es el costo. Y usted dice ok, pero la puedo pagar a cuotas. Y
el fabricante le puede decir, listo, se la voy a enviar y usted me la va a pagar en tantas cuotas mensuales. Un contrato como ese suele clasificarse como arrendamiento financiero, pero entonces ese caso es de un fabricante que también es arrendador, o un distribuidor que también es arrendador. Esos casos tienen un temita adicional que tendremos que estudiarlo más adelantico, se hablará de ello. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de esto. A ver, medición inicial. Listo. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios sobre este tema, y yo creo que nos podemos basar en un caso o en unos casos que estuvimos haciendo la semana anterior. De 2021 0602. Bueno, vamos a hacer este mismo caso. Estados financieros del arrendatario. Listo, entonces vamos a decir en este caso que la entidad que usted quiera entrega una máquina bajo contrato de arrendamiento financiero con opción de compra con las siguientes condiciones. Entonces, ojo, para cuando yo soy el que está entregando el activo, yo tengo que mirar, tengo que investigar, indagar y documentar cuál es el valor, cuál es el precio de mercado de ese activo que estoy entregando. Si nos fijamos en la norma, el reconocimiento inicial va a ser igual a la inversión neta en el arrendamiento. Y la inversión neta del arrendamiento es todo lo que va a recibir, pero descontado a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Todo lo que va a recibir, pero descontado a valor presente. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos, por ejemplo, de instrumentos financieros, decimos que los instrumentos financieros hay que medirlos a valor presente cuando su periodo de recaudo es superior a un año. Entonces tengo que ponerle una tasa de interés y traerlo a valor presente. Pues resulta que la cuenta por cobrar que se genera en un arrendamiento financiero es muy similar a un instrumento financiero. Yo voy a entregar un bien, una máquina, bodega, apartamento, lo que sea, y voy a contabilizar una cuenta por cobrar por concepto de ese arrendamiento. Entonces en ese caso yo tengo que medir esa cuenta por cobrar al valor presente de los flujos de efectivo futuros. Pero entonces allí lo que va a ocurrir es que prácticamente estos 400 millones de pesos es lo que costaría esa máquina si yo la vendiera en este momento. Precio de la máquina 400 millones. Si yo no quisiera alquilar esa máquina, sino que la quisiera vender, le pondría un precio de 400 millones de pesos. Pues vino una entidad y me dijo que si se la daba a 8 años, que me pagaba intereses y que al final pusiéramos un pago del opción de compra del 2%, 8 millones de pesos. Entonces hicimos este contrato, pues resulta que este contrato termina siendo calificado como un contrato de arrendamiento financiero. ¿Listo? Y entonces tendré que hacer prácticamente lo mismo que hicimos la semana anterior, ¿sí? Pero esta vez no desde el punto de vista del arrendatario, sino desde el punto de vista del arrendador. Ok, voy a poner aquí algunas anotaciones. El precio de la máquina, o sea del activo arrendado, es equivalente a su precio de mercado. Es el precio por el cual la entidad vendería la máquina si tuviera un cliente interesado en comprar. Prácticamente es el precio que le pondríamos a la máquina, el precio de etiqueta
que le pondríamos a la máquina si la quisiéramos vender. Ok, entonces llegó el café, qué rico. Ay, no me hicieron café hoy. Vamos a ver si se compadecen de mí y me dan un cafecito. Bien, entonces básicamente ese precio de la máquina es el precio que la entidad pediría si fuera a vender la máquina. Ok, no es usual, por ejemplo, que el artículo o el elemento que se somete a arrendamiento o a un contrato que se califique como arrendamiento no tenga un precio. Eso no es normal. De hecho, en algunas operaciones, si voy a comprar una máquina, yo llamo al proveedor, él me da un precio y llamo al banco y le digo, oye, señor banco, hagamos un leasing sobre tal máquina, vale tanto y el proveedor es tal. Y entonces el banco le desembolsa a ese proveedor, el proveedor le vende la máquina, por decirlo así, al banco, y el banco me la entrega a mí en arrendamiento. Entonces allí el banco se convirtió en el arrendador en un arrendamiento financiero, y esos 400 sería el precio que tendría esa máquina en el mercado. Bien, entonces el arrendador va a tener que hacer también su tabla de amortización. Voy a suponer aquí que el arrendador compró esa máquina, digamos que fue un banco y la compró, desembolsó esos 400 millones de pesos al fabricante de la máquina. Ok, entonces el arrendador compró la máquina por 400 millones con el propósito de entregarla en arrendamiento financiero. También es posible que la haya comprado en 380 y el precio de venta sean 400. Eso también puede suceder. El hecho es que los 400 es el valor por el cual se va a reconocer la cuenta por cobrar del leasing. Ahora, pregunto, a ver, para los que están conectados aquí, Arturo, Karina, Luz Marina, bienvenida, Nuris y Olimpo. Cuando el banco, por ejemplo, compra esa máquina por 400 millones de pesos, ¿a qué cuenta la debería contabilizar? Si decimos aquí cuenta débito y crédito, lo que sí estoy seguro es que el banco tuvo que haber desembolsado 400. Entonces la pregunta es, ¿a qué cuenta contabilizó este débito? A ver qué dicen los colegas. Olimpo nos está escribiendo. Cuando la compra propiedad, planta y equipo. No, señor, porque el banco no compró la máquina para utilizarla en procesos productivos. Ni para atender a la gente, ni para prestar servicios. Las propiedades, y además no va a durar más de un año en la compañía. La propiedad, planta de equipo son elementos tangibles que fueron adquiridos para ser utilizados en la producción de bienes, en la prestación de servicios o para propósitos administrativos, y van a tener una duración de más de un periodo. Entonces no es propiedad, planta y equipo. Nuris dice, es una inversión. Tampoco, porque las inversiones significa que pongo un dinero, pongo un capital a riesgo, y al final del periodo ese capital de riesgo me genera unas ganancias o unas pérdidas. Entonces no es una inversión. Luz Marina dice, una cuenta por cobrar. Tampoco, porque en el momento en que yo compro la máquina, en ese momento nadie me debe 400 millones de pesos. Nadie me los debe. Yo la compré porque yo quise, pero nadie me debe 400 millones. Entonces, la única partida que nos queda es una partida de inventario. ¿Por qué? Porque el arrendador, así sea un banco, compró esa máquina con el propósito de entregarla en un contrato de arrendamiento financiero. Y entregarla en un contrato de arrendamiento financiero equivale a venderla. Entonces es un inventario que lo compré
para luego venderlo. Entonces lo vamos a llevar allí al inventario. Pero básicamente esa cuenta de inventario va a ser una cuenta, yo no voy a tener una bodega donde tenga máquinas. De hecho la máquina suele llegar directamente, aunque el banco es el quien la compra, suele llegar a donde va a ser utilizada. Pero el banco, desde el momento en que compra esa máquina legalmente hasta que la va a entregar en arrendamiento financiero, la tiene que tener en inventario. El banco o lo que sería el arrendador en ese contrato de arrendamiento. ¿Ok? Pero no es propiedad, planta de equipo, no es cuenta por cobrar ni es inversión. Tiene que ser una cuenta de inventario. Bueno, ahora, si yo tengo una bodega que es mía y yo opero en ella, y luego me da por venderla y hago un contrato que resulta siendo clasificado como contrato de arrendamiento financiero, pues ahí sí va a ser natural que yo la bodega la tengo contabilizada como propiedad, planta y equipo, porque yo la estaba utilizando. Pero ese es, digamos que esos casos van a ser muy puntuales, van a ser realmente muy pocos. La mayoría de contratos van a ser así como este, donde interviene una entidad financiera. Ok, entonces la entidad financiera tiene contabilizada esa máquina en el inventario porque la compró y pagó los 400, o tiene una cuenta por pagar por 400 si no ha desembolsado. Listo. Posteriormente la entidad entonces va a contabilizar la entrega de esa máquina a su cliente en contrato de arrendamiento. Generalmente el banco va a hacer este registro inmediatamente. Compro e inmediatamente la pongo en cabeza de mi cliente. Entonces en ese momento sí vamos a decir que hay una cuenta por cobrar. Cuando el arrendador entrega el activo en contrato de arrendamiento financiero, reconoce una cuenta por cobrar. Aunque la norma no me dice que tengo que dar de baja el activo, pero pues no queda más de otra sino darlo de baja, porque ya se lo estoy entregando al arrendatario. Y además, si el arrendatario lo va a reconocer como activo, pues yo ya no lo puedo reconocer. Un activo no puede permanecer en dos sitios distintos. No puede estar en los estados financieros míos y también en los estados financieros del arrendatario. Tiene que estar en un solo juego de estados financieros. Entonces en ese momento voy a dar de baja el inventario, por eso voy a ponerlo aquí crédito, y ahora sí voy a reconocer una cuenta por cobrar por contratos de arrendamientos por 400 millones de pesos. Recuerde que los 400 es prácticamente el valor comercial de la máquina. La norma me habla del valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados a la tasa implícita. Eso, dele la vuelta que quiera, va a llegar al valor de mercado. Hay un temita especial, como les digo, cuando soy fabricante y a la vez soy el arrendador. Entonces fabrico la máquina, vendo máquinas, pero también arriendo. Allí hay un tema, una pequeña diferencia, porque allí hay que reconocer una ganancia en el momento en que entrego la máquina en arrendamiento financiero. Listo. Ok, hasta aquí digamos que el tema está más o menos no, totalmente claro. Y voy a ponerle algo adicional aquí. Vamos a ver aquí. La entidad arrendadora incurre en gastos por 25 millones relacionados con este contrato. Entonces ojo que aquí le acabo de poner un elemento adicional. El banco compró la máquina por 400 y 400 es lo que el arrendatario le va a pagar más intereses, pero la entidad tuvo que incurrir en costos por 25 millones de pesos. Bueno, realmente en Colombia el banco inmediatamente va a cobrar estos 25 al arrendatario, eso es obvio. Pero supongamos que es un contrato entre particulares y el arrendatario aceptó que se haría cargo de ese gasto de 25 millones, por ejemplo una licencia, un transporte, una adecuación que hubo que hacer para llevar a cabo este contrato y costó 25 millones de pesos.
Entonces, ¿qué me dice la norma allí? Me dice lo mismo. O me dice esto: los costos directos iniciales por esos 25 millones de pesos son un costo directo porque es del contrato, y son iniciales porque son al inicio, que son incrementales, o sea que si no fuera por ese contrato no había que incurrir en esos costos, y que son directamente imputables a la negociación y contratación del arrendamiento, que es, en este caso, esos 25 se incurrieron porque eran necesarios para llevar a cabo el contrato. Entonces, cuando eso ocurre, dice que se incluyen en la medición inicial de los derechos de cobro por arrendamiento financiero y reducirán el importe de ingresos reconocidos a lo largo del plazo del arrendamiento. Reducirán el importe de ingresos reconocidos a lo largo del plazo del arrendamiento. ¿Qué es eso en español? Vamos a verlo. Entonces, contabilización de los 25 millones de costos incrementales. Ojo que estamos en la contabilidad del arrendador, del que compró la máquina para entregarla en arrendamiento. Entonces ese arrendador va a tener que pagar, ¿sí?, en efectivo o equivalentes al efectivo o con un cheque o lo que sea. Se gastó 25 millones de pesos. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la contrapartida de esos 25 millones? ¿A qué cuenta va a llevar esos 25 según lo que acabamos de leer en la norma? Esos 25 fue un gasto de transporte o una licencia o un seguro, trámites, comisiones, lo que sea. Entonces, dice la colega, inicialmente aumentaría el costo del inventario. Bueno, va por ahí, pero en el camino le voy a hacer un cambiecito. Digamos que vamos bien en el sentido de que no me dijeron que era un gasto al estado de resultados. O sea que por ahí van bien. Pero tampoco es inventario. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando la entidad incurre en ese costo de los 25, es porque ya tiene un contrato de arrendamiento con un tercero. De hecho, el inventario ya lo dimos de baja aquí en este segundo registro y contabilizamos una cuenta por cobrar. Entonces, a esa misma cuenta por cobrar de arrendamiento se van a ir los 25 millones de pesos. Allí, a esa misma cuenta por cobrar. Alguien me podría decir: oye, profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si los 25 se incurren mientras la partida todavía está en inventario? ¿Serán mayor costo del inventario? No, la norma no dice que no, ni tampoco dice que sí, porque sobre estos 25 la norma me dice que los incluya en la medición inicial de la cuenta por cobrar de arrendamiento, pero no llega a ese detalle de decir: oye, ¿y qué pasa si se incurrió en ese gasto de 25 antes de que el inventario fuera dado de baja y se reconociera esa cuenta por cobrar de arrendamiento? No tendría problema yo, si yo fuera un auditor suyo y usted los puso aquí como mayor inventario, ¿sí?, 425, y luego 425 llegaron acá, pues para mí va a ser lo mismo. O si alguien dice: no, yo quiero poner esa partida separadita por allá en un activo, otros activos 25 millones a la espera de que el contrato inicie para poner esos 25 más los 400 en una cuenta por cobrar, cualquiera de las dos es válida. Lo importante es que no la vaya a llevar como gasto, porque esa partida no es un gasto. Esa partida no es un gasto, sino que por el contrario lo que la norma me dice es que esa partida reducirá el importe de los ingresos reconocidos a lo largo del plazo del arrendamiento. Entonces, cuando yo los incremento a estos 400 y esos 400 me vuelven 425, pues la porción de ingresos o ganancias por intereses que voy a tener va a ser más pequeña a lo largo del contrato. ¿Listo? Entonces
Entonces aquí podemos decir valor total de la cuenta por cobrar por arrendamiento. Entonces vamos a decir 400 más 25. ¿Listo? 400 más 25. Eso no quiere decir que le vaya a cobrar una cuota más alta al cliente. Tampoco quiere decir que le vaya a cobrar un interés distinto, ¿no? El interés que voy a cobrar es el mismo. Pero estos 25 que yo me tuve que gastar, no los voy a llevar al gasto inmediatamente, sino que van a ser mayor valor de la cuenta por cobrar. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí tenemos unos datos. Con estos datos se calculó la cuota que va a pagar el cliente, se calculó la opción de compra, se calculó todo. ¿Listo? Pero para poder hacer la tabla de amortización, pues voy a tener que hacer un cálculo adicional. Datos para la tabla de amortización. Para una tabla de amortización siempre voy a necesitar un monto, una tasa de interés, una cuota y un plazo. El valor de la cuota lo tengo ya calculado, aquí está. El plazo también ya está aquí en los datos de arriba. Y ahora pregunto, ¿qué monto voy a usar? ¿400 o 425? Ojo, los 400 se usaron aquí inicialmente para el cálculo de la cuota. Es el precio de la máquina, el precio que la máquina tendría. La norma me dice, en la medición inicial de la cuenta por cobrar por arrendamiento, va a incluir los costos incrementales, que en este caso son de estos 25. Por eso hicimos esta contabilización y por eso entonces digo aquí, valor total de la cuenta por cobrar 425. Pum, va a ser este de acá. Y ojo, haga un paréntesis allí, vaya pensando. El arrendatario en este contrato va a tener una cuenta por pagar de ¿cuánto? ¿Cuánto sería el valor de la cuenta por pagar que que va a tener el arrendatario en este contrato? El arrendatario va a tener 400 en su cuenta por pagar. Porque los 25 son un costo incremental del arrendador, no del arrendatario. ¿Ok? Ahora, si el contrato dice que el arrendatario tiene que pagar esos 25, pues eso ya es otra cosa. Pero en este caso, el arrendador incurrió en los costos de 25 de su propio bolsillo. Y por eso la norma dice, ojo, esos 25 reducirán el importe de ingresos del arrendador. Van a reducir el ingreso total del arrendador. Nuri dice, el arrendatario no sabe en lo que incurrió el arrendador. Tiene toda la razón. Por ejemplo, si el arrendador pagó una comisión a alguien para que le encontrara un cliente para el activo, esa comisión es mayor, es inversión del arrendador en el contrato de arrendamiento. Si el arrendador tuvo que pagar un impuesto que no se lo va a cobrar al arrendatario, eso es inversión del arrendador en ese contrato de arrendamiento. ¿Ok? Entonces mucho ojo porque allí va a haber una diferencia entre la cuenta por cobrar que tiene el arrendador y la cuenta por pagar que tiene el arrendatario. Bien, y entonces como cambió este monto, pues me va a cambiar la tasa de interés. Voy a tener que calcular la tasa de interés que le voy a aplicar o la que voy a usar para reconocer los ingresos por intereses del contrato. Entonces voy a decir aquí tasa, número de periodos, valor de la cuota
y valor actual voy a ponerlo con el signo menos para que esto me quede positivo. 0.64. La tasa de interés original era del 0.8. Los asientos para el arrendatario están en el ejercicio anterior, en la pestaña del 26 de mayo, porque los datos que tomé son los mismos. Entonces este es el arrendador, perdón, el arrendatario. Y por aquí, por ahí hicimos unas contabilizaciones, ¿sí o no? ¿Qué pasó? O no hice para todos. Hice unas contabilizaciones por aquí para esto. Contratos de arrendamiento operativo. Bueno, pero entonces, listo. Ahorita voy a hacer las contabilizaciones aquí y le vamos añadiendo las contabilizaciones del arrendador, pero entonces la voy a dejar en la pestañita del 26 de mayo para que estemos allí claros, para no revolver lo del arrendador y lo del arrendatario. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí junticos. Listo, entonces, si ustedes recuerdan, el arrendatario hizo su tablita de amortización, tal, para contabilizar este contrato. Pues el arrendador también va a hacer su tabla de amortización. Listo. Esta tabla de amortización va a empezar en 4.25, que es este monto. El valor de la cuota van a ser estos 5.929. El interés va a ser el saldo inicial multiplicado por la tasa. Ponerle aquí un F4. Abono a capital y saldo. Entonces, al final de esta tabla debo tener un 0. Esta no tenía opción de compra. ¿O sí? Ahí pasó. Vamos a ver. Si esto tiene opción de compra, entonces ¿qué pasó? Ya sé qué pasó. Aquí en la tasa de interés tengo que incluirle la opción de compra. El valor futuro, que serían estos 8 millones de pesos. Ahora sí. Entonces, voy a recapitular aquí un momentico porque de pronto me fui muy rápido. El arrendador calculó el monto por el cual va a reconocer la cuenta por cobrar, que es igual al precio del elemento que está vendiendo, ¿sí? Más cualquier costo incremental que haya tenido, que en este caso fueron 25 millones de pesos. El plazo y la cuota siguen siendo los mismos porque eso ya se negoció sobre 400. Entonces lo que me queda por modificar es la tasa de interés, para lo cual utilizo la función tasa de Excel. Listo. Y con estos datos, aquí en la función tasa le incluí el valor de la opción de compra. Por aquí está, es este E11, y con esos datos construyo una tabla de amortización propia para el arrendador. Esa tabla de amortización al final de las 96 cuotas va a quedar con un saldo de 8 millones de pesos.
Listo, y hasta ahí debemos ir claros. Contabilización de las cuotas. Voy a hacer unos cuantos ejercicios. Voy a contabilizar la primera cuota. De ahí para adelante pues ya simplemente es tomar los valores de cada renglón. Porque si contabilizo las 96 cuotas, no me alcanza el 1.058.000, 1.048.000 filas de Excel. 1.048.000. Entonces, contabilización de las cuotas recibidas. Listo, entonces vamos a decir aquí lo que el banco va a recibir en el banco: 5.929.628, y la contrapartida de eso va a ser lo siguiente. Permítame, vamos a ocultar aquí la tabla de amortización para que no me estorbe. Entonces, recuerda que al inicio, cuando se entrega el activo en arrendamiento, se contabiliza una cuenta por cobrar. Pues cada que se recibe una cuota, lo que corresponda a abono de capital va a ir a disminuir esa cuenta por cobrar. Además, la entidad va a tener un ingreso por un ingreso financiero, que sería lo que corresponde al interés. Listo. Y ahí está la contabilización de la primera cuota. Si quisiera hacer la cuota número 2, simplemente, si esta es la fila 49, pues esta van a ser la fila 50. Fíjese que el abono a capital, la disminución de la cuenta por cobrar, cada vez va a ser un poquito más grande: 3.126.000, 3.147.000. Y el ingreso por interés, cada cuota va a ser un poquito menos: 2.803.000, 2.007.029. Y de ahí para adelante hace lo mismo 96 veces. 96 veces. Cuando el arrendatario paga la opción de compra. Cuando el arrendatario paga la opción de compra, o sea que va a pagar 8 millones de pesos que quedaron aquí en la tabla de amortización, simplemente lo que hacemos es dar de baja totalmente la cuenta por cobrar por 8 millones de pesos, que era el saldo después de la última cuota. Este saldo. Entonces aquí lo damos de baja. Listo. Entonces fíjese que allí es posible que encontremos una diferencia entre el valor de la cuenta por cobrar que tiene el arrendador y el valor de la cuenta por pagar que tiene el arrendatario. Esa diferencia se da cuando hay costos iniciales para el arrendador en ese contrato de arrendamiento, porque el arrendatario no va a cubrir con esos costos, ni se da cuenta cuáles han sido esos costos. Preguntas hasta allí, dudas, inquietudes, objeciones. Los que me ven en diferido también pueden ir comiendo allá en sus casas galletitas con café colombiano. Muy bien. ¿Qué dice la norma aquí? Entonces, esa fue la medición inicial, y de hecho ya hicimos la medición posterior también. El reconocimiento de los ingresos financieros se basará en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta
del arrendador en el arrendamiento financiero. Por eso los intereses los calculamos con una tasa de interés fija. Los pagos del arrendamiento relativos al periodo, excluidos costos por servicios si los hubiera, se aplicarán contra la inversión bruta en el arrendamiento, o sea, contra la cuenta por cobrar que se contabilizó inicialmente, para reducir el principal y los ingresos financieros no ganados. Por eso cada cuota se parte en interés y se parte en abono a la deuda. Si hubiera una indicación de que ha cambiado significativamente el valor residual no garantizado estimado utilizado al calcular la inversión bruta del arrendador en el arrendamiento, se revisará la distribución del ingreso a lo largo del plazo del arrendamiento y cualquier reducción respecto a los importes acumulados se reconocerá inmediatamente en resultados. ¿Qué significa esto en español? Bueno, para eso tenemos que hablar de esto. Valor residual no garantizado. ¿Qué será un valor residual no garantizado? A ver si alguno ha estudiado ese tema. O ejemplos de situaciones que cumplen con la definición de valor residual no garantizado. Que dirán ahí el profe es que comiendo en clase. A mí también me da hambre. Bueno, entonces ojo. Yo puedo hacer un contrato de arrendamiento financiero, un contrato que se califica luego como arrendamiento financiero sobre una máquina, por ejemplo, esta misma máquina de los 400 millones, pero es posible que el arrendatario desde el inicio me diga: yo no voy a hacer uso de la opción de compra, o sea, yo no le voy a pagar a usted los 8 millones, sino que yo le devuelvo la máquina. O puede que me diga: oye, yo no sé si te voy a devolver la máquina o no. Todo eso puede ser posible. Entonces, supongamos que existe un contrato donde el arrendatario no tiene intención, o incluso puede ser un contrato que no tenga opción de compra, ¿sí? Pero como parte de mi negocio, yo cuando recibo esas máquinas de regreso, aquí en Estados Unidos los latinos dicen cuando la recibo para atrás, porque en inglés dirías algo así como get back. Entonces los aquí latinos gringos ahí revueltos dicen es que la recibo para atrás. Cuando recibo la máquina o el activo de regreso, yo puedo tener ya una idea de en cuánto puedo vender esa máquina cuando me la devuelvan. Entonces allí ya no tendría una opción de compra, sino que tendría un valor residual, y se llama residual no garantizado porque no me lo va a pagar el arrendatario, me lo va a pagar un tercero, porque yo al final le voy a vender esa máquina a un tercero, ¿sí? Entonces espero recibir de esa máquina ya usada un dinero, ¿ok? Entonces el valor residual no garantizado es muy similar al valor residual de las propiedades planta y equipo. Vean, les presento a Zulma. Saluda. ¿Cómo están? Entonces el valor residual no garantizado es muy similar al valor residual de las propiedades planta y equipo, porque es un valor que yo espero obtener al final de la vida útil del activo. En este caso, el valor residual no garantizado es el valor en el cual yo esperaría poder vender ese activo al final del contrato cuando me lo devuelvan, y ese valor residual no garantizado afecta la medición de la cuenta por cobrar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un caso práctico para poner todo esto en español. Entonces vamos por aquí.
ejemplo con valor residual no garantizado. Una entidad entrega una máquina en un contrato de arrendamiento a 8 años. El precio de la máquina en el mercado es de 4, vamos a ponerle 500 para que quede distinto al anterior, 500 millones. La máquina está contabilizada como inventario y al final del contrato la entidad espera poder vender la máquina por, vamos a suponer, por 35 millones. Mire que este es un contrato un poquito distinto. Yo tengo una máquina para entregarla, para venderla o para entregarla alquilada. Nuris Moldinares dice: la palabra no garantizada se refiere es de que no se está seguro de que el arrendatario sea quien se quede con el bien. No tanto allí, sino que no garantizado significa que el valor no me lo va a pagar el arrendatario ni una parte relacionada con el arrendatario. Se llama no garantizada por eso, porque no es el arrendatario quien me va a pagar ese valor final, sino un tercero no relacionado con el arrendatario. Es más bien por ahí. Si el arrendatario va a hacer uso de la opción de compra, entonces yo no tengo valor residual no garantizado, porque ya digamos que el contrato establece que la opción de compra la va a ejercer el arrendatario. Es posible que yo no sepa si el arrendatario quiere ejercer o no la opción de compra, porque cuando yo alquilo a mí no me interesa preguntarle si quiere ejercer la opción de compra o no, simplemente en el contrato se le da la opción. Pero cuando el contrato incluye opción de compra, generalmente no voy a tener un valor no garantizado, ¿sí? Es muy poco probable que eso exista. Sí existe, pero no por acá, por donde nosotros estamos, o por allá por donde ustedes están. Yo ya estoy aquí en el lejano oeste. En diciembre nos vemos, colega, van agendando. Bien, entonces tengo este contrato según el cual voy a entregar una máquina en arrendamiento. No es un contrato de leasing, no es legalmente un contrato de leasing, es un contrato de arrendamiento a 8 años. Y a los 8 años la máquina regresa a mí, o el activo regresa a mí. Pero yo sé que cuando me regresen ese activo dentro de 8 años, yo lo voy a poder vender aproximadamente en 35 millones de pesos. Entonces allí la cosa cambia un poquito, ¿ok? Muy bien, vamos a pensar, y aquí voy a hacer otro cambiecito también, voy a redondear la cuota, voy a decir que bueno, el monto del contrato son, y voy a ponerle que me gasto los mismos 25, la entidad se gasta 25 millones como costos incrementales del contrato. Y además vamos a decir que y vamos a decir las demás condiciones. Con lo anterior, la entidad calcula la tasa de interés del contrato, la tasa implícita del contrato. Aquí no tengo el valor de la cuota, teniendo en cuenta que el canon es de 6 millones mensuales, 6 por 12, 72 anuales, millones anuales. Voy a hacerlo anual para que no me quede tan larga la tabla. Entonces con eso vamos a decir que el contrato o la cuenta por cobrar que voy a reconocer va a ser por 500 más 25
El plazo del contrato es de 8 años. Monto, plazo. La cuota o el canon es de 6 millones. Y entonces con eso calculo la tasa de interés. La tasa de interés la calculo con la función tasa, número de periodos que son 8, el valor de la cuota que son 6 y el valor actual que son 525. No tengo opción de compra, el contrato no incluye opción de compra, es un contrato a 8 años sin opción de compra, pero como me van a pagar prácticamente lo que vale la máquina, por eso se califica como financiero. No sé si recuerden esa sesión de estudio, y si no, entonces se devuelven 2 sesiones atrás y allí estuvimos hablando de cómo evaluar un contrato para ver si se clasifica como financiero o como operativo. Bien. Y entonces, al final del contrato, la entidad espera poder vender la máquina por 35 millones. Ahí faltó ese tema. Al calcular la tasa voy a incluir un valor residual no garantizado de 35 millones. Y ese valor residual no garantizado funciona exactamente igual como si me pagaron una opción de compra. Entonces aquí donde dice valor futuro, en el cálculo de la tasa valor futuro, voy a poner 35 millones. Y entonces, el canon son 72 anuales. Aquí entonces encontré una tasa de interés del 3.35. ¿Será? Vamos a ver si nos quedó buena. Nos damos cuenta con la tabla de amortización. Entonces cuota 1, cuota 2 hasta la cuota 8. El saldo inicial van a ser 525. Valor residual, listo. 525. La cuota van a ser 72. Esta la hice anual. El interés va a ser el saldo inicial multiplicado por la tasa anual. La tasa está como rara. Vamos a ver qué pasa. Bien rara. El abono a capital es la diferencia y el saldo. Okay. El saldo inicial va a ser este saldo final. La cuota siempre va a ser igual. El interés calculadito acá. El abono a capital y el saldo final. Interesante. O sea que sí nos quedó bueno el cálculo. Bien, entonces esta es la tabla de amortización cuando tengo un valor residual no garantizado. El valor residual no garantizado es un dinero que yo espero recibir por el activo al final del contrato, ¿sí? Entonces lo que dice la norma es que lo incluyo en la medición inicial, y aquí lo que va a ocurrir es que me cambia la tasa de interés. Si yo no tuviera estos 35 millones aquí, la tasa de interés sería sería 2.11. En este caso sería más baja y el activo llegaría a un valor 0 al final.
pero como tengo la expectativa de vender el activo al final, entonces involucro ese valor del activo en la tasa de interés. Entonces aquí pueden ver lo que pasa cuando quito o pongo el valor residual no garantizado. ¿Sí? Si lo quito o lo pongo, los intereses van a ser más o van a ser menos. Voy a poner aquí un total también para que tengamos mira, aquí los intereses son 86 millones de pesos. Si yo le quito el valor residual no garantizado, los intereses son de 51 millones de pesos. Mire la diferencia entre tener y no tener un valor residual no garantizado. Muy bien. Entonces, aquí deberían surgir algunas preguntas por parte de ustedes. Deberían surgir algunas preguntas. ¿Sí? Les voy a dar la oportunidad 30 segundos para que pregunten. ¿Qué preguntaría usted justo en este momento para este contrato? Olimpo dice, ¿qué pasa si no toma la opción de compra? Eso nunca va a ocurrir porque este contrato no tiene opción de compra. Este es un contrato de arrendamiento a 8 años. Es un contrato de arrendamiento a 8 años sin opción de compra. Los 35 millones es el valor por el cual yo espero vender el activo después de que pasen los 8 años. Como es un contrato de arrendamiento, a los 8 años me devuelven el activo y yo estimo desde hoy que lo voy a poder vender en 35, o sea que hay un tercero que me lo compra por 35. Igual a cuando estimamos el valor residual de una propiedad, planta y equipo. Entonces no hay lugar a que alguien use o no use la opción de compra. Entonces Luz Marina dice, bueno, ¿y qué pasa con esos 35? ¿Dónde se contabilizan? ¿Sí? Cuando hacemos la contabilización inicial, vamos a tener una cuenta por cobrar de 525. Vamos a decir aquí, contabilización inicial del contrato. En la contabilización inicial del contrato, usted ha creado una cuenta por cobrar por arrendamiento de 525. Ha tenido que gastar en efectivo 25 por los costos incrementales iniciales y ha tenido que dar de baja un inventario que tenía por 500. Esa fue la contabilización inicial. Y ojo, después de que el arrendatario me ha pagado todas las cuotas, tendré un saldo en la cuenta por cobrar de 35 millones. Aquí viene esto, el arrendatario me devuelve el activo. Entonces, ojo, cuando el arrendatario me devuelve el activo, como me quedó un saldo de 35 millones, lo voy a dar de baja. Entonces voy a decir aquí 35 que doy de baja y lo voy a poner en donde. Como volví a recibir la máquina, ojo, la máquina que alquilé por 8 años, pasan los 8 años y el arrendatario me dice, listo, te devuelvo tu máquina o lo que sea. Mira, te lo devuelvo, muchas gracias, eres muy lindo, nunca cambies. Y yo le digo, ay, gracias. Cancelo esa cuenta por cobrar de 35 y voy a decir lo que dice Luz Marina, inventario, porque esa máquina ahora ya la tengo en mi poder, disponible para ser vendida. Mi negocio no es hacer nada con esa máquina, sino incluso volverla a alquilar o venderla. Entonces la tengo ahí por 35.
y él devuelve. Luego vendo la máquina por, supongamos que la vendí por 38 millones, porque de pronto en ese momento ya logré obtener un mejor precio, lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese inventario que tenía por 35 lo doy de baja. Bueno, de hecho voy a hacer todo completo. Voy a recibir efectivo o bancos por 38. Voy a dar de baja el inventario que tenía por 35 y voy a contabilizar una ganancia por 3. Listo, y ahí quedó la contabilización. Entonces, fíjese que allí lo que ocurrió o lo que busca la norma es que cuando yo venda la máquina al final del periodo no tenga una ganancia inmensa por vender esa máquina vieja. No, si yo puedo estimar que voy a recibir un dinero por esa máquina, entonces lo incluyo en la medición inicial de la cuenta por cobrar del arrendamiento, lo que va a generar que mis ingresos por intereses se ajusten, sean un poco menores. El activo va a quedar con un saldo. Cuando recibo el activo de vuelta, pues lo pongo en un inventario, lo vendo y la ganancia en la venta va a ser pequeña, porque mi ganancia no es por vender máquinas viejas, sino que mis ganancias son por contratos de arrendamiento. De eso se trata. Bien, y me dice Nuris, ¿a esos bienes se les puede hacer avalúos a fin de determinar si hay deterioro? Sí, pero no tanto a los bienes como tal, no tanto a la máquina. Yo tengo que estar pendiente del valor de la máquina por efectos de que aquí estoy involucrando un valor residual. Entonces tengo que estar pendiente de cuánto vale esa máquina, porque precisamente ¿qué me dice la norma aquí? Si hubiera una indicación de que ha cambiado significativamente el valor residual no garantizado estimado, ¿sí?, se revisará la distribución del ingreso a lo largo del plazo del arrendamiento. Es lo mismo que cuando tengo una propiedad, planta y equipo, la estoy depreciando con valor residual y me doy cuenta o estimo que el valor residual va a ser mucho más alto o mucho más bajo de lo que yo inicialmente había previsto. Si eso ocurre, entonces la depreciación de ahí en adelante va a ser más alta o más baja. En este momento aquí me está sucediendo lo mismo. Como yo tengo un valor residual involucrado en la medición de la cuenta por cobrar, si en algún momento me doy cuenta de que ese valor residual es más grande o más pequeño, pues entonces tendré que hacer un ajuste en la forma como estoy reconociendo mis ingresos. Básicamente me toca hacer allí un alto y contabilizar o reestimar más bien la tasa de interés que voy a utilizar para seguir contabilizando esa cuenta por cobrar. ¿Preguntas hasta aquí, colegas? Fíjese hasta dónde llega este tema de los contratos de arrendamiento. Y ojo que aquí estamos hablando de un contrato que legalmente no es un contrato de arrendamiento. Es un contrato, legalmente no es un contrato de arrendamiento financiero. Es un contrato de arrendamiento que luego se clasifica como financiero. ¿Por qué? Por una de las 5 causales que veíamos al inicio. Que el valor del contrato es prácticamente lo que vale el activo, que la duración del contrato es prácticamente la vida económica del activo, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier contrato de arrendamiento que hagamos puede derivar en que tenga que ser contabilizado como un contrato de arrendamiento financiero. ¿Listo? Y entonces puede estar sujeto a toda esta situación. Bueno. Preguntas hasta aquí. ¿Cómo vamos? Muy bien. A ver qué me está escribiendo la colega Nuris.
Ah, sí. Parecen sencillos y además fíjese, cuando usted hace un diplomado normalito en una universidad normal, digamos que un diplomado, hoy en día ya hay diplomados hasta de 30 horas ahí. Y es que diplomado de NIF en 30 horas. Bueno, mi respeto al que haga un diplomado de 30 horas. Un diplomado, yo he visto diplomados de 140 horas. Mucho contenido. Pero de todas maneras, sea mucho o muy poco, estos temas, digamos, pasan desapercibidos generalmente en los diplomados. Casi siempre. Porque no hay profundidad. Mire que es un párrafo muy corto, entonces es posible, por ejemplo, que en un diplomado simplemente este párrafo lo conviertan en una diapositiva de PowerPoint. ¡Pum! Lo leen o ni lo leen, lo esconden y se pasa derecho. Pero fíjese lo interesante. Yo sé que ustedes de pronto no se, con lo de hoy no se volvieron expertos en contratos de arrendamiento, pero por lo menos ya tienen en su cabeza que existe algo que se llama valor residual no garantizado. ¿Sí? Y ya por lo menos van a tener aquí un caso. El que quiera profundizar, estudiarlo, va a lograr dominarlo. Pero generalmente en un diplomado, en cualquier universidad, esto se pasa por encima y no, ni siquiera nos damos cuenta de que esto existe. Bueno, continuemos entonces, vamos al párrafo 2020. Y entramos en un tema bien interesante. A ver, me acabo de tomar mi café. Fabricantes o distribuidores que son también arrendadores. Repito, es posible que en Colombia no haya muchos de estos contratos, pero en el mundo, en las economías más avanzadas o a otras escalas, es común que esto ocurra. De hecho, en Colombia también lo que pasa es que ocurre en grandes compañías. Las compañías medianas o pequeñas generalmente no van a hacer contratos de este tipo. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Párrafo 20.20. Los fabricantes o los distribuidores, ojo que está hablando de estos dos tipos de personas. ¿Soy un fabricante o soy un distribuidor? Ofrecen a menudo a sus clientes la opción de comprar o alquilar un activo. Un arrendamiento financiero de un activo, cuando el fabricante o distribuidor es también arrendador, dará lugar a dos tipos de resultados. Ojo ahí. Entonces, primero que todo, esto se aplica cuando soy fabricante o cuando soy distribuidor. Fabricante significa que compro piezas, las ensamblo y yo soy el que produzco el bien. Distribuidor significa que se lo compro a otro para venderlo o para alquilarlo. Si soy fabricante o distribuidor y ofrezco la opción de que el cliente puede alquilar el activo o lo puede comprar, entonces tengo que prestarle atención a esto. Un arrendamiento financiero de un activo, cuando el fabricante o distribuidor es también arrendador, da lugar a dos tipos de resultados. Primero, la ganancia o pérdida equivalente al resultado de la venta directa del activo arrendado a precios normales de venta, reflejando cualesquiera descuentos aplicables por volumen o comerciales. Y B, la ganancia financiera a lo largo del plazo de arrendamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo fabrico, supongamos que yo fabrico máquinas y esas máquinas las suelo vender a $1.000.000, pero también ofrezco a mis clientes la posibilidad de que se lleven esas máquinas y me paguen un alquiler, entonces tengo que analizar esos contratos de arrendamiento. Si viene un cliente y me dice, oye, yo necesito la máquina solamente por 3 meses, pues voy a contabilizar esos 3 meses como un arrendamiento operativo. Simplemente lo que me paguen es ingreso y ya. Y el activo sigue siendo mío, lo sigo teniendo en inventario. Pero si viene un cliente y me dice, listo, alquílame la máquina por 10 años. Entonces ahí yo ya empiezo a pensar, uy, ese contrato ya se me vuelve un contrato de arrendamiento financiero. Estamos pensando a largo plazo, 10 años puede ser
suficiente para que yo le cobre al cliente lo que vale el activo más intereses. Puede ser un plazo sustancial que cubra la mayor parte de la vida económica del activo. Mire que ahí estoy haciendo una evaluación del párrafo. Ay, ya me fui muy allá. Vamos al 20.2 por aquí. Allí estoy evaluando el párrafo 20.5. Por ejemplo, si el activo vale $1.000.000, lo alquilo a 10 años y en los 10 años me van a pagar $1.300.000, me están comprando el activo más intereses. Entonces, así sea un contrato de alquiler, si se cumplen una de esas 5 condiciones que ven allí en la pantalla en el párrafo 20.5, entonces el contrato, aunque sea un contrato de alquiler sin opción de compra, sin nada, se convierte para efectos financieros en un contrato de arrendamiento financiero. ¿Ok? Entonces, si soy un fabricante, ensamblo y vendo, o un distribuidor, compro y vendo, que además de vender también ofrezco la opción de alquilar, es posible que un cliente venga, me diga alquíleme el activo y ese contrato resulte siendo un contrato de arrendamiento financiero, por términos de plazo, por términos de monto del contrato, etc. ¿Qué me dice la norma? Tiene que contabilizar 2 ganancias, va a tener 2 tipos de resultados. Primero, lo que sería la ganancia equivalente a como si usted vendiera el activo, y segundo, la ganancia por el contrato de arrendamiento financiero. Bueno, entonces vamos para acá. Cuando el arrendador es fabricante o distribuidor, la entidad Equipos al Día fabrica maquinaria pesada. El precio de venta de una unidad es de 500 millones. Me perdonan los que están acostumbrados a los dólares, quítele 3 ceritos y listo. Este es el precio de venta de una unidad. Es más, no le voy a poner 500 porque el ejercicio anterior fue de 500, voy a ponerle 300. La entidad ofrece también la posibilidad de alquiler con un canon anual de 50 millones. Y un cliente desea adquirir una máquina en un contrato de alquiler a 8 años sin opción de venta, es un simple contrato de alquiler. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjese, en 8 años le voy a cobrar 400 millones de pesos. 400 millones de pesos es prácticamente lo que vale la máquina más intereses. Entonces el contrato se convierte inmediatamente en un contrato de arrendamiento financiero. Como yo soy fabricante o soy distribuidor, esa máquina ha tenido para mí un costo. Entonces la entidad incurrió en costos para adquirir o fabricar la máquina por valor de 315 millones. 215. Fabricarla o comprarla me costó 215. Si la fuera a vender hoy, la vendería en 300. Pero hay un cliente que no la quiere comprar, sino que se la quiere llevar en un contrato a 8 años por un canon de 50 millones anuales. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer allí? La entidad debe reconocer en primera instancia una ganancia por la diferencia entre el costo de la máquina
y lo que sería su precio de venta en efectivo. Entonces voy a hacer lo siguiente. En el momento en que ya hago el contrato y le entrego la máquina al cliente para que esté disponible, voy a contabilizar una cuenta por cobrar, arrendamientos, por valor de 300 millones, como si la estuviera vendiendo, ¿sí ve? Es como si la estuviera vendiendo. Voy a dar de baja el inventario. ¿Por qué valor? Por 215 millones. Y por lo tanto voy a tener una ganancia por esta diferencia, 85. Preguntos: ¿estaré obligado a contabilizar un ingreso por 300 millones y un costo de venta por 215? Pues la verdad la norma no me obliga a eso, a menos que esté aquí en el párrafo siguiente. A ver. El ingreso por ventas es el valor razonable del activo. Oiga, la norma sí me dice, párrafo 2021. Entonces voy a tener que reconocer un ingreso. Ingreso, contrato de arrendamiento, ni sé cómo ponerle a esa cuenta. Tengo que reconocer el ingreso por los 300 completos. Aquí me está diciendo, fíjense, el ingreso de actividades ordinarias por ventas. Es un ingreso por ventas. Reconocido al comienzo del plazo del arrendamiento por un fabricante o distribuidor que sea también arrendador, es el valor razonable del activo, o si fuera menor, el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. El precio de venta acumulados por el arrendador, calculados con tasa de interés de mercado. Entonces sí, párrafo 2021 me está diciendo los 300 completicos me los lleva al ingreso y va a reconocer un costo de ventas por 215. Esa sería la contabilización completa. Ver párrafo 20.21. Listo, hasta ahí es claro, mis estimados amigos. Es claro el tratamiento si soy un comercializador o un fabricante que a la vez hago contratos de arrendamiento. ¿Será? ¿Qué me dicen por aquí? Oye, yo vi que estaban escribiendo. Pero se demoró como 40 segundos. Decía ahí es que Luz Marina está escribiendo, Luz Marina está escribiendo, Luz Marina está escribiendo. Y me dice, sí. Ay, hombre. Bueno. Entonces, si soy fabricante o soy comercializador, en el momento en que entrego el activo en un contrato de arrendamiento que se llegue a calificar como financiero, allí tengo que reconocer una ganancia tal cual como si estuviera vendiendo el activo. Entonces, por eso aquí la diferencia entre este ingreso y este costo de ventas va a generar una ganancia de 85 millones de pesos. Y de ahí en adelante voy a tener unos ingresos por intereses, tal cual como los ejemplos anteriores. ¿Listo? Entonces, por eso la norma me dice, para el que es fabricante o comercializador y hace contratos de arrendamiento financiero, entonces va a tener dos ganancias. Una en el momento de entregar el activo, va a ser una ganancia por ventas,
y otra a lo largo del contrato, que sería una ganancia por rendimientos financieros. Muy bien. ¿Qué más dice aquí? El costo de venta reconocido al comienzo del plazo del arrendamiento es el costo, ¿sí? O el importe en libros si fuera diferente, del activo arrendado menos el valor presente del valor residual no garantizado. Si tuviera valor residual no garantizado, tengo que incluirlo allí. La diferencia entre el ingreso de actividades ordinarias y el costo de la venta es la ganancia en la venta, que se reconocerá de acuerdo con las políticas seguidas por la entidad para las operaciones de venta. Ok. O sea que para estos efectos, entregar el activo en arrendamiento financiero es equivalente a venderlo para efectos de ese ingreso. Muy bien. Si se han aplicado tasas de interés artificialmente bajas, el resultado por la venta se restringirá al que se hubiera obtenido de haber aplicado tasas de interés de mercado. Qué interesante esto. Los costos incurridos por el fabricante o el distribuidor, que sea también arrendador, y estén relacionados con la negociación, se reconocerán como gasto cuando se reconozca el resultado de la venta. Por ejemplo, si tuviera otro costico de 25 millones de pesos allí, ese ya no lo contabilizaría como mayor valor de la cuenta por cobrar, sino que sí iría a resultados, a gasto, solamente para el fabricante o distribuidor que a la vez es arrendador. Bueno, quiero escuchar sus comentarios sobre este tema que está en amarillo. ¿Qué opinan de esos tres renglones? Eso es cuando se ponen creativos los propietarios. A ver, los leo. ¿Qué opinan de lo que está resaltado en amarillo? ¿Qué pasó? Se me quedaron muy callados. Están muy tímidos. Entonces, ojo. Si se han aplicado tasas artificialmente bajas, esa frase empieza diciendo o empieza sugiriendo, insinuando que en algunos casos alguien podría estar interesado en aplicar tasas de interés artificialmente bajas. Por ejemplo, yo podría decir, listo, te voy a cobrar una tasa de interés del 1% anual. Eso es una tasa de interés artificialmente baja. Ya les voy a decir por qué alguien estaría interesado en hacer eso. El resultado por la venta se restringirá al que se hubiera obtenido de haber aplicado tasas de interés de mercado. Ok, vamos para allá. Voy a incluir aquí una explicación. Del párrafo 20.22 del anillo para pymes. Les voy a mostrar cuál es el rollo con esto.
Ok. Listo. Suponga que un fabricante o distribuidor vende una máquina cuyo precio de venta es de 100 millones. También ofrece la alternativa de adquirir la máquina en arrendamiento a 5 años con tasa de interés del 1% efectivo anual. Ojo, la tasa de interés de mercado es del 10% efectivo anual. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a calcular cálculo de la cuota con la tasa de interés negociada, o sea, la del 1% efectivo anual. Entonces tenemos un monto de 100 millones, tenemos un plazo que son 5 años y tenemos una tasa negociada del 1%. Entonces calculamos la cuota. La cuota sería con la función pago, la tasa de interés, el número de periodos y el valor actual de 100. Esta sería la cuota. Pero la norma me dice, ojo, si se han aplicado tasas de interés artificialmente bajas, esta tasa del 1% efectivo anual es muy baja, el resultado por la venta se restringirá al que se hubiera obtenido de haber aplicado tasas de interés de mercado. Entonces ahora tengo que hacer un cálculo de precio de venta con tasa de interés de mercado. Entonces tengo un monto. A ver, la cuota va a ser la misma porque la cuota ya la negocié, 20,603. La tasa de interés ahora la voy a poner como una tasa de interés de mercado del 10% efectivo anual. Y esta es la variable que acabé de cambiar. El plazo va a ser el mismo, 5 años, pero este monto va a cambiar también. Porque ojo, si tengo la misma cuota, el mismo plazo, pero cambié la tasa de interés, este monto va a cambiar. Entonces este monto va a ser igual a el valor actual con esta tasa, este número de periodos y este valor de pago. 78.105.294. Aquí me faltó poner un datico. El costo de esta máquina para el fabricante o distribuidor es de, supongamos, 55 millones. Ese es el costo. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese. Voy a ponerle aquí el costo y aquí la ganancia. En este primer escenario, si yo dejara este monto por 100 con un costo de 55,
tendría una ganancia de 45. Pero ¿qué ocurre? Es que aquí le estoy poniendo una tasa de interés muy baja, artificialmente baja. Es probable que en el contrato yo le haya puesto esa tasa del 1% de manera artificial. Ya les voy a decir para qué. Si este cliente me dijera, oye, yo más bien quiero comprarte la máquina en efectivo, ya mismo, cash in hand, es posible que yo no se la venda en 100, sino que le dé un descuento y se la venda en 80, en 90. Pero el precio de lista, el precio público, supongamos que son los 100. Si me la paga de contado, se la doy en 80. Entonces, él me dice, no, yo no tengo plata para pagarte la de contado. Ah, bueno, entonces no te doy el descuento, pero te doy una tasa de interés bajita, 1%. Ahí lo que estoy haciendo es esconder el descuento que le daría si se la vendiera de contado. Entonces la norma me dice, ojo, si la tasa de interés que usted está utilizando es artificialmente baja, o sea, muy distinta de una tasa de mercado, la ganancia no puede ser más grande que la que tendría si usa tasas de mercado. Entonces por eso tengo que hacer este segundo cálculo, donde voy a tener que el precio de venta que voy a contabilizar son solamente 78, que es el valor presente de estas 5 cuotas de 20.603.000 con una tasa de interés del 10% anual. Cuando le quito aquí el costo, entonces voy a encontrar que la ganancia ya no son 45 sino 23. Entonces aquí viene el tema. Si yo fuera gerente de la compañía, ¿qué me gustaría mostrar más? ¿Una ganancia de 45 o una ganancia de 23? Y supongo que la respuesta va a ser obvia en casi todos los casos. Muchos van a querer, bueno, depende. Si yo soy gerente, dueño y además colombiano, voy a querer mostrar una ganancia más pequeña. ¿Sí? Pero si yo soy gerente, no dueño, sino que le reporto a una asamblea de accionistas, voy a querer mostrar una ganancia más grande. O si mi compañía cotiza en la bolsa, voy a querer mostrar la ganancia más grande. Entonces, la norma que me dice, ojo, si tú eres fabricante o distribuidor, no me estés inflando las ganancias en el momento en que entregas el activo en contrato de arrendamiento. Me tienes que restringir la ganancia reconocida a la que obtendrías si le aplicas una tasa de interés de mercado. O sea que aquí toca contabilizar la venta del activo. Cuando entrego el activo en arrendamiento se contabiliza como venta por 78.105. Le pongo su costo de 55 y me queda una ganancia de 23. No puedo decir que voy a contabilizar la venta por 100, que es el precio de venta full, porque esos 100 le estoy agregando una tasa de interés exageradamente baja, o incluso podría ponerle cero interés. ¿Listo? Entonces lo que puede haber allí es la intención de que en algún momento alguien, la gerencia por ejemplo, quiera mostrar una ganancia más grande o más pequeña, ¿sí? Y entonces la norma me dice, ojo, tienes que ponerla más pequeña utilizando tasas de interés de mercado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. Los que estén viendo este video en YouTube, que no me tienen aquí en vivo, hagan preguntas allí en YouTube, que yo estoy pendiente de todo eso. Muy bien, volvamos entonces aquí a la norma. ¿Qué vamos a revelar? Estamos estados financieros del arrendatario en contratos de arrendamiento financiero. Voy a revelar una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha. O sea, básicamente es... Si pongo una tabla de amortización como esta, ahí voy a estar revelando eso. Supongamos que estamos aquí al final del periodo 1. Entonces lo que voy a recibir va a ser el valor de estas cuotas, 504,
y lo que tengo como inversión en el arrendamiento son 470. ¿Sí? Lo que voy a tener aquí acumulado por recibir en las cuotas que falta son 504. Lo que tengo aquí son 470. La diferencia entre esos 570 y estos 404 son los intereses de las cuotas que faltan. Estos intereses, fíjese que no. ¿Qué pasó? Valor de la cuota 72. El saldo en 470. La diferencia son 33. Y ahora aquí, ¿qué pasó? Perdón. Los intereses son 33 más el valor de valor razonable, el valor residual no garantizado. ¿Sí? No le digo. Entonces voy a decir algo como así. Estoy al final del corte 1. Voy a decir mi inversión en el arrendamiento. ¿Cómo es que dice acá? Inversión bruta en el arrendamiento. ¿Sí? Son valor presente. Son 504, que es lo que voy a recibir acá. El valor presente de los pagos mínimos son 470 y la diferencia de 68 son 33 que voy a recibir en intereses y 35 que es el valor de el valor residual no garantizado. Listo. Voy a hacer aquí la revelación. Revelación al final del periodo 1, párrafo 2023A. Inversión bruta en el arrendamiento. Luego voy a decir valor presente de los pagos mínimos por cobrar. Valor presente de pagos mínimos por cobrar. Aquí voy a tener una diferencia. Y aquí la diferencia va a corresponder a interés y va a corresponder a valor residual no garantizado. Entonces aquí voy a decir inversión bruta 504, valor presente lo que va a recibir 470, diferencia esto menos esto que son 33. Ajá. El interés que voy a recibir va a ser hasta aquí. ¿Sí? Y el valor residual no garantizado. Listo, quedó conciliado la inversión bruta y el valor presente. ¿Qué más? Voy a decir, el arrendador revelará al final del periodo sobre el que se informa la inversión bruta en el arrendamiento, ya la mostré, el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha, ya la mostré, para cada uno de los siguientes plazos, hasta un año, entre 1 y 5 y más de 5. Entonces si tengo la tabla de amortización, esto ya no lo necesito porque pero es de aquí tomé para abajo, no, sí. Ok, entonces yo puedo poner aquí una notica diciendo lo que voy a recibir el próximo año es esto, lo que voy a recibir entre el año 2 y el 5 son estos, y lo que voy a recibir a más de 5 son estos. O bien lo pongo aquí abajito en otra nota. Párrafo 20.23.a 1, 2 y 3. Inversión bruta y valor presente de pagos mínimos a cada una de estas fechas. Un año, 2 a 5 años
más de 5 años. Inversión bruta y valor presente, pagos mínimos. Entonces voy a decir inversión bruta al final del siguiente año. Supongamos que estoy al final del año 1, entonces la inversión bruta al final del siguiente año van a ser estos. Tengo que escribir la función. Y el valor presente de los pagos mínimos va a ser el saldo, este saldo, al final del siguiente año, 414. De 2 a 5, entonces tendré que decir, perdón, este es de solamente el valor presente de pago mínimos por cobrar. Ok. Entonces esto es solamente por el año. Y el valor presente de los pagos mínimos para ese año, este. Eso sí. Aquí entre 2 y 5 sería 2, 3, 4, 5. Sí. Este fue el 190, este arranca en el 191 al 194. Y este sería la suma del 191 al 194, los abonos de capital. 2, 3, 4. Y a más de 5 años sería el 195 y el 195. Listo, entonces esa es la información a revelar. La inversión bruta que voy a tener para el siguiente año, lo que va a recibir, el valor presente de las cuotas del siguiente año entre 2 y 5 y a más de 5 años. Luego me va a decir cuáles son los ingresos financieros no ganados. Voy a decir revelación al fin. Ojo que estas revelaciones son al final del periodo 1. Al final del periodo 1. Entonces me pide el párrafo, el literal B, 2023 literal B. Habla de ingresos financieros no ganados. Los ingresos financieros no ganados pues van a ser los intereses de los años siguientes. Como estoy haciendo las revelaciones del año 1, entonces serían los intereses del año 2 en adelante. Intereses, rendimientos financieros no ganados. ¿Listo? Luego, el importe de los valores residuales no garantizados a favor del arrendador. Literal C. Valor residual no garantizado lo tengo en la tabla de amortización, o por aquí a 35 millones. Literal D, la estimación de incobrable relativa a pagos mínimos por el arrendamiento pendiente de cobro. Valor incobrables si los hubiera. Mi cartera es muy sana, no hay nada incobrable, entonces no tengo que hacer allí nada. El D, las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo. Por aquí les voy a decir cuotas contingentes si las hubiera. Por ejemplo, un canon adicional por no sé, por buen funcionamiento de la máquina. Podemos tener un contrato que diga, si la máquina no presenta falla en todo el año, entonces me dan un dinerito adicional. Bueno.
Y el F, descripción general de acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador, que incluya información sobre cuotas contingentes, renovación, adquisición. Entonces el F es simplemente una descripción de los arrendamientos. Y listo. Termina entonces la información a revelar de esos contratos de arrendamiento. Entonces, amigos, ojo, y esto lo deberían hacer en todas las empresas para las cuales trabajen. ¿Qué contratos de arrendamiento o similares, contratos de alquiler? En general, hablemos de contratos que involucran el uso de activos, porque hay veces que ni siquiera son contratos de alquiler. Por ejemplo, supongamos que yo vendo maíz, y entonces le vendo maíz a una granja avícola, y la granja avícola me dice, listo, yo le voy a comprar el maíz a granel, pero usted me pone un silo aquí en la granja. Usted viene, vacía el maíz en ese silo, y de ese silo yo voy sacando el maíz que necesite y le voy pagando sobre consumo. Y entonces ese silo cuesta $100,000, 300 millones de pesos. Entonces allí tendremos un contrato para que yo le venda el maíz, pero ese contrato involucra la utilización de un activo. Ese tipo de contratos hay que ponerle mucho cuidado porque pueden resultar en contratos de alquiler, pero que de una u otra manera legalmente tienen otra forma. ¿Listo? Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por estar conectados. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana, miércoles, como de costumbre. Que el Señor les bendiga y les mando un fuerte abrazo aquí desde el viejo y lejano oeste de los Estados Unidos. Hasta pronto.